un poquito más fresco. Vamos a sentarnos. Bueno, sí, un porque entró un momentito. frente frío ahora. Sí, entró un frente frío y en Valle Nuevo la temperatura bajó muchísimo y bueno, como siempre, esos pájaros se mueren. Entonces, se me acaba de caer otra vez el pajarito. Ustedes, los que tienen cierta edad y los que han conocido y leído sobre nuestra historia más reciente, historia importantísima, historia de nuestra democracia, recuerdan haber oído, y otros conocen perfectamente bien, lo que ocurrió en el Hotel Matún de Santiago. Los santiagueros perfectamente, los ibaeños todos saben, ese es un hotel histórico por lo que allí ocurrió un 19 de diciembre, hace ya 58 años. Y dentro de muy poco se va a realizar un largometraje precisamente sobre ese día que marcó la vida de los dominicanos, no solo de los santiagueros, porque para ellos fue un momento de gran peligro y donde fallecieron algunos de nuestros constitucionalistas. Precisamente se honraba la memoria del fundador del movimiento constitucionalista, Rafael Tomás Domínguez. Y nosotros aquí tenemos en el día de hoy al hijo mayor de Camaño, de Francisco Alberto Camaño Deñó, viene acompañado por dos personas a las que vamos a darle la bienvenida, precisamente el director de este largometraje, Bonayel Mota, Francisco Díaz Dip. Bienvenido, Alberto. Gracias por estar con nosotros. De verte siempre. Tenemos también a Francisco, Francisco Frías Dip, quien es guionista, encantada Bonayel, y sobrino nieto del coronel Camaño Deñó. Siéntense, el coronel de Abril, que estuvo ese día, como todos estuvieron, homenajeando, recordando la memoria de Rafael Tomás Domínguez, que había muerto también un 19 de mayo de 1965. Y esto ocurrió en diciembre, varios meses después, 19 de diciembre del mismo 1965. Vamos a contar esa historia, qué pasó ahí, por qué esa batalla es recordada de la forma en que es recordada, por qué fue importante para todos. Yo recuerdo que mis padres, como te decía a ti, me llevaron en el 66, yo tenía apenas 6 años de edad, a ver el hotel y las condiciones en que quedó el hotel, y yo me quedé con una impresión muy grande por ser una niña tan pequeña. Cuéntenos, vamos a ver, Alberto. Bueno, pues ya la revolución, para ser breve, ¿no?, había terminado. Exacto. El 3 de septiembre, cuando mi padre entrega la presidencia de la República en aquel acto multitudinario que se hizo en la Fortaleza Osama, y ellos fueron, como tú bien decías ahorita, a conmemorar el fallecimiento. O sea, era una misa que se iba a hacer en Santiago al coronel Fernández Domínguez. Ellos fueron allí con ese objetivo, y después que terminó la misa y que hubo unos incidentes en el cementerio, ellos se fueron a desayunar al Hotel Matún. Sí, porque hay que decir que previamente hubo un tiroteo en el cementerio. Sí, en el cementerio. Se pusieron explosivos en el cementerio mientras ellos rendían tributo a la memoria de Fernández Domínguez. Sí. Y quizás eso lo hizo irse confiados al hotel, al almuerzo que quizás pensaron que ya eso era Claro. Y como fue frustrado, pues había acabado todo. Entonces se fueron tranquilamente para el hotel. Ahí estaban en el cementerio con los familiares de Rafael Tomás Fernández Domínguez. Estaba su esposa, Arlete. Estaba su esposa, estaban ya era su viuda. Y ahí estamos viendo. Y la verdad era el momento perfecto para hacerles una emboscada, porque estaba prácticamente Camaño con toda su plana mayor. El objetivo era descabezar completamente todo lo que pudiera quedar del movimiento constitucionalista. Matar a Camaño, pero... Y por supuesto matar a Camaño, pero que estaban todos los principales, estaban ahí con él. Claro. Decían que el presidente provisional García Godoy le había advertido al coronel expresidente Camaño de que estos atentados podían ocurrir. ¿Qué pasó y por qué se arriesgó? ¿Por qué se descuidaron o cómo lo tomaron las ráfagas? No era que se descuidaron. Ya había una advertencia de García Godoy, ciertamente, de que no fuera, porque ya él tenía algún conocimiento de que se estaba gestando algo. Pero mi padre insistió en que debían ir, que ese homenaje Fernández Domínguez se lo merecía, y decidieron ir para allá.
afortunadamente, Monte Arache, que era algo, digamos, que desobediente, cargó armas en los vehículos, que fueron las armas que se usaron para defenderse. Pero las ráfagas, lo que preguntaba Faride, hubo ráfagas en el cementerio. Sí, en el cementerio. Ya habían visto, ya les habían voceado a medida que iban caminando hacia el cementerio y hubo ráfagas. ¿Eso no les puso en alerta? Bueno, la avanzada de los hombres rana son los que desactivan, porque habían unos francotiradores, realmente no llegaron a hacer muchos disparos, y ellos lograron hacer que los dos francotiradores que estaban allí, entonces huyeran, incluso dejaron sus fusiles y todo. Esos mismos fusiles se usaron después en defensa cuando el mató. Y ellos pensaron que ahí terminó todo, entonces. Ellos piensan que se acaba, pero ya estaban alertados de que algo podía suceder. Aún así, deciden ir al hotel. Es cierto, como comentaban ahorita, que realmente estaba el Estado Mayor completo. Claro. Estaba parte del gobierno. Jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, Monte Arache, que era el jefe de la Fuerza Armada, Lora Fernández, que era el jefe de Estado Mayor, Marta Hernández, que era jefe de escolta. O sea, te estoy hablando de los oficiales, ¿no? Que era oficial, que no era... Claudio Camaño, que era jefe de G2. Exacto. O sea, muchos de los oficiales de la plana mayor del... Que nadie se iba a imaginar que... No, estaba ahí en el hotel. Y... sin embargo... ¿Quién armó este atentado? ¿Pero qué pasó? Vamos a empezar para que cuente qué fue lo que pasó. Para que hablemos todo, porque exacto, Fran tiene que tú hacer... que eres guionista, vas a ser el guionista de esto, que has sido ya el guionista. Y el reto de reconstruir todos esos hechos, sí, porque claro. también todo depende del punto de vista de quien cuente la historia. Esa historia se puede contar, por supuesto, desde el punto de vista de Camaño, que me imagino que es como lo han hecho ustedes, porque es el protagonista. Pero se podía haber contado desde el punto de vista de Monte Arache, se podía haber contado desde el punto de vista hasta de alguno de los oficiales que emboscó al grupo. Se pudo haber contado de muchas formas. ¿Cómo eligieron contarlo ustedes? Bueno, nosotros normalmente, o sea, esto es una historia que mi vida entera la he escuchado en mesas, ¿no? De cenas, de Navidad, cosas así. ¿Qué has escuchado tú? Antes de que digas cómo construiste esto, porque la gente joven ahí no sabe qué pasó, quizás. La historia de el coronel Camaño. Es una historia que he escuchado mi vida entera. Me la sé prácticamente de memoria, es lo único de lo que habla mi abuela prácticamente. Muy devota de Camaño. Y al momento de nos llega esta oportunidad, vamos a hacer un proyecto. ¿Cómo entonces lo vamos a reconstruir? Decimos, ok. Tenemos todos estos testimonios propios de Camaño y de gente allegada a Camaño. Por ejemplo, mi tío César Andrés Camaño, Cookie, que fue parte de la escolta de Camaño, muy cercano a él. Gran parte de los testimonios que teníamos eran cercanos a cómo se estaba moviendo todo en las negociaciones, con los diferentes, la Fuerza Aérea, el presidente García Godoy, todo lo que se estaba moviendo dentro de la habitación 19, que era la habitación principal donde estaba el centro. Quizás pensaron que ya eso era y como fue frustrado, pues había acabado todo. Entonces se fueron tranquilamente para el hotel. Ahí estaban en el cementerio con los familiares de Rafael Tomás Fernández Domínguez. Estaba su esposa, Aglieta. Estaba su esposa, o sea, estaban ya era sus su hijos. viuda. Y ahí estamos viendo. Y la verdad era el momento perfecto para hacerles una emboscada porque estaba prácticamente Camaño con toda su plana mayor. El objetivo era descabezar completamente todo lo que pudiera quedar del movimiento constitucionalista. Matar a Camaño, pero... Y por supuesto matar a Camaño, pero que estaban todos los principales, estaban ahí con él. Claro. Decían que el presidente provisional García Godoy le había advertido al coronel expresidente Camaño de que estos atentados podían ocurrir. ¿Qué pasó y por qué se arriesgó? ¿Por qué se descuidaron o cómo lo tomaron No es que se las descuidaron. ráfagas? No era que se descuidaron. Ya había una advertencia de García Godoy, ciertamente, de que no fuera, porque ya él tenía algún conocimiento de que se estaba gestando algo. Pero mi padre insistió en que debían ir, que ese homenaje Fernández Domínguez se lo merecía, y decidieron ir para allá.
afortunadamente, Monte Arache, que era algo, digamos, que desobediente, cargó armas en los vehículos, que fueron las armas que se usaron Para defenderse. para defenderse. Pero las ráfagas, lo que preguntaba Faride, hubo ráfagas en el cementerio. Sí, en el cementerio. Ya habían visto, ya les habían voceado a medida que iban caminando hacia el cementerio y hubo ráfagas. ¿Eso no les puso en alerta? Bueno, la avanzada de los hombres rana son los que desactivan, porque habían unos francotiradores, realmente no llegaron a hacer muchos disparos, y ellos lograron hacer que los dos francotiradores que estaban allí, entonces huyeran, incluso dejaron sus fusiles y todo. Esos mismos fusiles se usaron después en defensa cuando el mató. Y ellos pensaron que ahí terminó todo, entonces. Ellos piensan que se acaba, pero ya estaban alertados de que algo podía suceder. Aún así, deciden ir al hotel. Es cierto, como comentaban ahorita, que realmente estaba el Estado Mayor completo. Claro. Estaba parte del gobierno. Jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, El Monte secretario. Arache, que era el jefe de Arache, la sí. Fuerza Armada, Monte Arache. Lora Fernández, que era el jefe de Estado El Mayor, jefe de Marte Estado Hernández, que era jefe de escolta. O sea, te estoy hablando de los oficiales. Que era oficial, que Sí, no Claudio era... Camaño, que era jefe de G2. Exacto. O sea, muchos de los oficiales de la plana mayor del... Que nadie se iba a imaginar que... No, estaba ahí en el hotel. Y, sin embargo... ¿Quién armó ¿Pero qué pasó? este atentado? ¿Pero qué pasó? Vamos a empezar para que cuente qué fue lo que pasó. Para que hablemos todo, porque Exacto, cuenta. Fran tiene que Tú hacer... que eres guionista, Ajá. vas a ser el guionista de Ahí esto, te la que imagen. has sido ya el guionista. Y el reto de reconstruir todos esos hechos, Sí, porque claro. también Esta imagen todo también. depende del punto de vista de quien cuente la historia. Esa historia se puede contar, por supuesto, desde el punto de vista de Camaño, que me imagino que es como lo han hecho ustedes, porque es el protagonista. Pero se podía haber contado desde el punto de vista de Monte Arache, se podía haber contado Claro. desde el punto de vista hasta de alguno de los oficiales que Claudio. emboscó al grupo. Se pudo haber contado de muchas formas. ¿Cómo eligieron contarlo ustedes? Bueno, nosotros normalmente, o sea, esto es una historia que mi vida entera la he escuchado en mesas, no de cenas, de Navidad, cosas así. ¿Qué has escuchado tú? Antes de que digas cómo construiste esto, porque la gente joven ahí no sabe qué pasó quizás. La historia de el coronel Camaño. Es una historia que he escuchado mi vida entera. Me la sé prácticamente de memoria, es lo único de lo que habla mi abuela prácticamente. Muy devota de Camaño. Y al momento de nos llega esta oportunidad, vamos a hacer un proyecto. ¿Cómo entonces lo vamos a reconstruir? Decimos, ok, tenemos todos estos testimonios propios de Camaño y de gente allegada a Camaño. Por ejemplo, mi tío César Andrés Camaño, Cookie, que fue parte de la escolta de Camaño, muy cercano a él. Gran parte de los testimonios que teníamos eran cercanos a cómo se estaba moviendo todo en las negociaciones, con los diferentes, la Fuerza Aérea, el presidente García Godoy, todo lo que se estaba moviendo dentro de la habitación 19, que era la habitación principal donde estaba el centro de mando durante la batalla. Entonces dijimos, bueno, tenemos todos estos testimonios, no son de primera mano porque tristemente Camaño no está con nosotros, pero es lo mejor que tenemos, podemos empezar desde aquí, conseguimos también una cronología de los hechos muy buena, nos armamos de diferentes fuentes, Ariel también, investigamos por diferentes lados, también intentamos buscar testimonios de hombres rana, conseguimos un libro muy bueno en el Archivo General de la Nación, hablando más o menos de esos hechos. O sea, que se han documentado bien. Ahora sí, muy vamos a lo que decía Mari. ¿Qué pasó? La última Llegaron batalla. al Hotel Matún. Ok, Llegaron al Hotel cuéntese. Matún. Fueron sorprendidos con ráfagas de personas apostadas. ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Y quién comandaba ese? Empezaron a comer, estaba todo el mundo muy alegre. Exacto. Sí. ¿Qué pasó Eran las ese día? 11 de la mañana, era un Comienza- almuerzo Comienza un tiroteo en medio en de... medio del desayuno, que los sorprende a todos. Rápidamente, ante esa balacera, ellos se movilizan. O sea, acuérdense que los hombres raras eran un personal muy bien entrenado. Claro.
aunque ahí habían poco más de 19 hombres ranas. 19 hombres ranas. Más o menos, Pero no recuerdo la fecha lo que pasa es que exacta. un hombre rana valía como por 7 soldados. Correcto, Eso es eso es correcto. correcto. Entonces, ellos se movilizan rápidamente y como le decía ahorita, como Monterrey había traído armas en sus vehículos, los vehículos. porque era una caravana, habían como 20 vehículos. Wow. Y entonces fueron a recoger las armas. Incluso el fusil de mi papá, que también estaba allí, porque los oficiales sí tenían sus armas. Lo que Camaño no quería era que todo el personal fuera armado para que no crear una situación en Santiago. Pero inmediatamente Sin recibieron la embargo, ráfaga, fueron sí, contrarrestaron, inmediatamente. sí, inmediatamente fueron y buscaron las armas dentro, bajo el tiroteo, recogieron las armas y entonces Camaño, Montearache, Lora se reúnen en la habitación 19 y deciden cómo van a enfrentar este combate porque estaban rodeados. Eso te iba a Pero decir. El además Hotel Matún era estaba una lucha rodeado. muy desigual. Además era una lucha muy desigual, porque aunque ellos tenían algunas armas, los que estaban afuera tenían hasta tanques. Eso es lo que quiero yo La saber. verdad Ahora es que voy. era una situación de la que era muy poco probable que ellos salieran con vida. ¿Quiénes rodearon? ¿Cuántos eran? ¿Y cómo fue de repente que llegaron todas estas personas a rodear el hotel? Como era una operación militar bien definida para atacar el Hotel Matún y destruir todo el Estado Mayor y todo el gobierno de Camaño, se rodeó. Habían 3 tanques, varios jeeps con ametralladoras pesadas, 50, calibre 50 y calibre 30, y algunos tenían como si fuera una bazooka. Llegaron de la nada, rápido. Todo ese tiroteo comenzó y ellos empezaron a avanzar. Wow. Entonces, cuando se organiza la defensa, sucede algo muy interesante. Es que cuando ellos comienzan, o sea, los constitucionalistas comienzan a disparar, ellos caían como moscas. Porque el Hotel Matún está ligeramente en una altura y ellos venían a pie, muy mal dirigidos por los oficiales que hicieron. Y ellos estaban eso. en el segundo piso. Ellos ¿no? estaban en el segundo piso. ¿Quién comandó las tropas que fueron allí a asaltar el Matún? ¿Cómo que se llama? Bueno, la orden viene de la cúpula de la Fuerza Aérea. El general Pimpo de los Santos. Se habla de Francisco Rivero también, ¿no? Sí, Rivera Caminero. Rivera Caminero. Estaban metidos ahí y ellos mandan esta orden a Juan Ortega Piñeiro, le decían Marién, que era el jefe de la base aérea de Santiago. Entonces arman... Que fue su sede para organizar todo. Exacto. Ellos arman una pequeña como base de comando cerca del monumento, allá en Santiago. El hotel está casi frente al monumento. Y entonces empieza, o sea, rodean el hotel, solamente les dejaron la parte de atrás del hotel para, bueno, entre comillas, le dejaron la parte de atrás. Ok, ¿cuántos pero había mueren? también había una situación también de que había muchos civiles dentro del hotel y ahí hubo también tensión para el intercambio y dejar salir a esas personas que estaban allí, incluyendo varios norteamericanos. Sí, habían creo que 14 ciudadanos norteamericanos y miembros del circo Paliza de Spark que habían venido por orden del gobierno norteamericano. El saldo de este enfrentamiento fue de 70 muertos aproximadamente, más de 70 muertos, varios heridos, también caídos, y una de las figuras más insignes del movimiento constitucionalista, siempre recordado, y muy mal recordado todavía, porque yo pienso que hay que llevarlo al Panteón Nacional, que es el coronel Lora Fernández. ¿Cómo vamos a ver esto en esta película? Vamos a ver todos estos episodios. Nos está llamando el doctor Montero, ginecobstetra, que todos ustedes conocen. Por supuesto. Que él estaba en el Hotel Matún. Buenas noches, doctor. Sí, fíjate, yo estaba en mi casa y el primer tiroteo fue del Hotel Oriente, que estaba frente a mi casa, en la 30 de marzo con Salvador Cucurulo. Y le tiraron los primeros tiros cuando estaban en la tumba del coronel Fernández Domínguez. Y yo me despierto y voy al hospital. Y en el hospital estaban las ambulancias. Y yo le digo al doctor Cantizano, jefe de la Cruz Roja de Santiago,
tenemos que subir al Matún, porque ahí tienen que haber heridos y muertos. Están tirando tiros desde esta mañana. Y les digo, vamos a la ambulancia. Y los choferes se niegan a manejarla. Y yo cojo la llave de una. Y el doctor Franjosi Tomén, que estaba conmigo, me dice, yo me voy contigo en la ambulancia. Vamos para arriba. Y la segunda ambulancia, porque fueron 2 ambulancias que entramos al Matún. Primero discutimos con las fuerzas del ejército dominicano que estaban atacando al Matún para que pararan el fuego y nos dejaran llegar. Y lo conseguimos. Y la primera descanso de tiroteo hubo ahí. Nosotros sacamos el cadáver de Lora Fernández. Lora Fernández. Y de un mecánico que estaba con ellos ahí. Lo sacamos del Matún y lo llevamos al Cabral Ibáez. Oh, Dios mío. Fueron los primeros que fallecieron. Wow, qué testimonio. Y Sí, mira, que queda muy poca yo no gente de la que conocía, estuvo ahí. Fueron los únicos fallecidos, doctor. Una cosa hilariante, una cosa que da risa. Fue cuando llegamos allá, había un circo en Santiago y la gente del circo estaba en el hotel hospedada. Eran extranjeros. Y estaba la mujer más gorda del mundo, decían ellos. Ay, Dios. Y me pidieron que si le podíamos poner en la ambulancia. Y tratamos de ponerla y no cabía. Y no cabía. Ay, Dios mío. Una nota Ay, graciosa Dios mío. que debería estar también Graciosa dentro mencionada. de la gravedad de la situación que había. Datos interesantes. Qué buen Otra testimonio, cosa doctor. que hay que ver, había un empleado del consulado americano también en el Hotel Matún. Un vicecónsul. No sé si era un vicecónsul o algo, pero había uno Sí, que quería que lo sacáramos de la ambulancia y yo me negué. ya. Dije que no, que se quedara ahí, que la garantía de ello era ese señor que estaba ahí. Era él. Gracias, doctor, por este testimonio tan valioso en este momento, en esta noche, Wow. de alguien que Eso estuvo fue lo que ahí. yo viví ese día. Una maravilla. El Doctor doctor Montero. Parte de la historia dominicana. Usted fue parte de la historia dominicana. Gracias, Así doctor es. Montero. Y lo tenemos todavía De nada. prestando servicio a la Sí, sociedad. señor. Muchísimas gracias por lo que hizo en ese momento y por lo que ha hecho a lo largo de toda su vida. Un abrazo, Así doctor. Voy, Encantada Nayel, de el escuchar. reto de llevar esta historia a la pantalla grande. Obviamente, muchas escenas de acción. ¿Cómo tú has visualizado esto? Bueno, es una historia evidentemente rica, con muchos elementos de combate. Nosotros vamos a hacer todos los interiores del hotel en estudio. Wow. Lo vamos a hacer en Quitasueño. De igual forma vamos a hacer toda la postproducción con pulpo. O sea, todos los interiores del hotel va a ser en estudio. ¿Cuántas horas duró? Ustedes van a retratar el día completo. Sí, el día completo. ¿Cuántas horas duró la batalla? Como 7 Bueno, horas. 7 horas. exacto. Luego Fue un día ellos entero, fue un día Sí. entero. se negoció para que ellos pudieran salir en helicópteros. Sí, exacto. Vamos a recrear todo eso y algo sumamente importante que va a interpretar a Camaño Pepe Sierra. Pepe Sierra. Entonces, pues, nosotros estamos Aprobado. súper- sí. Aprobado. Pepe Sierra, tremendo actor. Tenemos Es un tremendo tremendo- contacto con él ya hace El 2024 será el estreno de este. Vamos a firmar el Ok. 24 del año próximo y entonces me imagino que estaríamos entrenando el 25. Bueno. Bueno, el 25 sería el 60 aniversario. Exacto. Exacto. 70 Sería aniversario. fantástico. Sí, sí. Bueno, pues enhorabuena por esto y qué bueno que se contó este segmento de nuestra historia tan importante que fue la última batalla La última. de la Guerra de Abril, porque aunque ya había terminado, este fue el colofón. No pudieron en ese momento acabar con Camaño, que era la intención, y con todos ellos, pero sí, la muerte de Lora Fernández Fernández. Fue muy dolorosa. fue tremendo en ese momento. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Enhorabuena, gracias por la suerte. invitación. Y Muchas estamos gracias. esperando para poder ver ese largometraje. Cuando regresemos de la pausa, nuestra causa del mes, hoy tenemos una sorpresa muy bonita y una visita muy especial. Además de nuestro querido Anderson Humor, cumpleaños y está con nosotros en el día de hoy. Ya volvemos.